y jamás se me había cruzado en la cabeza. Es más, yo ni siquiera había oído la palabra cuando empecé esto hace, no sé, fueron 8 años, 9 años. No había oído, no estaba familiarizada con la palabra tanatología, así como mucha gente. Ento Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Las Mil y Una Netas. Yo soy Audrey Arronis, y el día de hoy vamos a hablar de un tema que es un poco complicado, un poco difícil de tratar porque se trata de las pérdidas. Vamos a hablar con una tanatóloga, Gaby Aguilar, que aquí se encuentra. Bienvenida, Gaby. Y bueno, a lo mejor han escuchado hablar de la palabra tanatología, pero no saben a ciencia cierta a qué se dedica, o a lo mejor solo lo relacionan con las pérdidas a nivel de cuando una persona fallece, pero justamente el día de hoy vamos a hablar de todo lo que engloba esta especialidad o esta disciplina que se llama tanatología. Para despejar todas estas dudas, como les digo, está la tanatóloga Gaby Aguilar, a la quien le doy la bienvenida. Muchas gracias, Audrey, muy contenta de estar aquí con ustedes, muy agradecida por la invitación y encantada de poder compartir un poco de qué se trata esta disciplina, como bien lo dijiste tú, que estudia sobre la muerte y también sobre el proceso que es el duelo, y el objetivo de ella es ser un acompañamiento desde un punto de vista humanista a las personas que tienen, como bien lo dijiste, una pérdida de muchos tipos que hay, no nada más la pérdida de un ser querido. Así es, pues Gaby nos va a estar explicando hoy cómo podemos encontrar la paz. Pero antes de comenzar con la entrevista, Gaby, me gustaría presentarte algunos mitos acerca, pues, de esto que son las pérdidas, ¿no? Mitos y verdades sobre la tanatología, y tú nos vas diciendo Sí. qué onda, ¿no? El primero, la tanatología solo se trata de la muerte. Pues, precisamente lo que decíamos. Sí, es una disciplina que estudia sobre la muerte, pero también sobre otras pérdidas y sobre el acompañamiento en estas pérdidas, ¿no? Que hay muchos tipos de pérdidas. El simple hecho de dejar de tener algo que queremos, algo o alguien, desde lo más simple hasta el fallecimiento de un ser querido, ya es una pérdida, ¿no? Así es. Yo, pues, le contaba a Gaby que recientemente tuvimos una pérdida en la familia, mi suegra. Entonces, ya, pues, ya se ve diferente, ¿no? Cuando te pasa, se ve diferente a cuando, pues, ves que le pasa a otras personas. Sí, Mm. definitivamente empezamos a transitar por esto que se llama el duelo, que es un proceso complicado, pero hasta que no empiezas a vivirlo tú ahorita estás viendo el duelo del proceso de muerte de tu suegra, y entonces hasta que no alguien cercano a ti ve el proceso de duelo de la suegra va a poder empatizar, ¿no? Y aún así, pues cada quien tiene circunstancias diferentes, pero sí nos ayuda mucho ir viviendo la vida para poder empatizar con otras personas. Así es. Y bueno, también hay otro tipo de pérdidas, como tú bien lo dices. También hoy te voy a preguntar acerca de las pérdidas especiales que nos afectan también mucho y luego no tomamos en cuenta, que son las amistades. Así es. Luego en la adolescencia, ¿no? Ahorita nuestras hijas están en esa etapa, no sé si ya Malú tuvo algún... Claro, ha tenido, pero pues imagínate, ella tuvo de pérdida de dejar una ciudad y moverse a otra, dejó a todas en otra Ese ciudad. es otro tipo de pérdida que luego les pega bien fuerte. Bueno, vamos a continuar con los mitos. El mito número 2 es la tanatología. Solo, no sé, me equivoqué. Mito número 2. Solo las personas religiosas pueden encontrar consuelo en la tanatología. Pues creo que las personas religiosas tienen su ventaja en eso, ¿no? En que abocan su fe en algo, ¿no? Tienen algo claro, que saben que después de la muerte, depende de la religión, tienen un objetivo de qué es lo que sigue, ¿no? Pero eso no quiere decir que las personas que no son religiosas puedan llevar un duelo sano. O sea, las personas no religiosas, con que aprendamos a que el duelo es algo que vivimos todos, no importa la religión, no importa el estatus social, no importa nada, ¿no? Es algo que vivimos todo, y lo que es increíble es que si se lleva a cabo un buen duelo, un duelo sano, todos, no importa nada, podemos resignificar la pérdida, que así es como me gusta llamarlo a mí, más que, como dicen, superarlo, ¿no? O sea, todos, absolutamente todos, no es exclusivo de los religiosos, podemos resignificar una pérdida. No tiene nada que ver con la religión. No. Dejado acomodar esto un poquito más. Sí. Gracias. Y el número 3, el mito número 3 es: el duelo tiene una duración específica, es decir, dura más o menos lo mismo en cada persona. Pues no, tiene diferentes duraciones. Hay uno, o sea, obviamente el duelo tiene que tener una duración sana, que es aproximadamente, no hay fechas, ¿no? Pero ya se empieza a considerar un duelo
un poco más complicado o un proceso complicado cuando ya después de 2 años la persona no ha podido retomar y resignificar lo sucedido, ¿no? Que obviamente hay casos muy específicos, por ejemplo, la pérdida de un hijo, puede ser incluso un poco más largo, que es una de las pérdidas más, duras, no, podría ser más largo, pero en realidad no hay una regla, ¿no? Pero sí hay un parámetro que sí se puede observar y tú saber como tanatóloga, oye, ya pasaron 5 años y esta persona no ha logrado resignificar, entonces quiere decir que ya es un duelo un poco más complicado y que necesita un poco más de apoyo. Pero, pues, como te decía, 1 año y medio, 2 todavía es un duelo sano, que la persona va a estar viviendo todas las emociones de una manera muy intensas. Okey. Bueno, pues estos serían los mitos. Las netas ya nos las acaba de decir Gaby, es decir, nadie sabe cuánto va a durar tu duelo. Eso depende de cada pérdida y de cada Así es, persona, ¿no? así es. Okey, bueno, pues vámonos ya de lleno a las preguntas, Gaby. Primero que todo, quisiera saber que nos contaras un poquito de ti, ¿cómo fue que llegaste a este mundo de la tanatología? Cuéntanos. Pues siempre he estado en la búsqueda, ¿no? Es algo que me gusta mucho a mí, ¿no? Estar en la búsqueda del bienestar personal. Y estando precisamente en esta búsqueda, encontré un lugar donde empecé a estudiar sobre desarrollo humano y jamás se me había cruzado en la cabeza. Es más, yo ni siquiera había oído la palabra cuando empecé esto hace, no sé, fueron 8 años, 9 años. No había oído, no estaba familiarizada con la palabra tanatología, así como mucha gente. Entonces, empecé que fueron más años, es que ya borré la pandemia, son 10 casi 10 años. Pero bueno, empecé con desarrollo humano y me ofrecieron la especialidad en tanatología y, pues, decidí sumarla a mi currículum, ¿no? Dije: "Bueno, pues vamos a ver de qué se trata". Y descubrí, estando ahí, que es algo completamente necesario porque constantemente estamos en pérdidas. O sea, no es que yo estaba viviendo específicamente una pérdida en ese momento, pero me di cuenta que ya había vivido miles de pérdidas, muchísimas, unas más importantes que otras, unas más dolorosas que otras, unas más significativas que otras, pero unas que ni cuenta me había dado que habían sido importantes en mi vida y que ni cuenta me había dado que no había hecho un proceso sano, ¿no? Entonces, eso me llevó a empezar a ahondar más, a leer más y a tener esta especialidad en tanatología que disfruté muchísimo y que me ha ayudado a poder compartir. Y no quiere decir que yo no tenga duelos y que no tenga duelos difíciles. O sea, lo único es que aprendí que teniendo información podemos acompañar cualquiera y podemos entender un poco más de qué está pasando cuando una persona tiene una pérdida y y cómo se vive un duelo. La tanatología me decías que no es una, ¿cómo se dice? Una especialidad de la psicología, sino que cualquiera que tenga el interés lo puede estudiar, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, hay muchos diplomados que son muy bonitos, que son cortos, rápidos. De hecho, yo estoy ahorita, le estaba contando a Audrey, estoy tratando de sacar un curso porque a mí, si yo necesito como compartir esto, ¿no? Todos podemos aprender sobre tanatología, pero ya ser un tanatólogo y dar terapias tanatológicas, sí necesitas una especialidad que dura más tiempo, que está validado por la SEP, que te enseñan de cómo, o sea, todo este rollo de cómo empatizar con las personas, cómo no juzgar, ¿no? Es un poquito más, a profundidad, pero aprender sobre tanatología, tomar un diplomado, yo creo que debería de ser canasta básica hasta en las escuelas, ¿no? Porque los niños desde que nacen van perdiendo, van creciendo, dejan la niñez y ni cuenta se van dando como las pérdidas son valiosas e importantes. Entonces, para mí sería algo que todos deberíamos de aprender de alguna manera. Es decir, que, por ejemplo, si tú estás atravesando por una pérdida muy importante como la pérdida de tu mamá, Ujú. si tú estudias tanatología, te puede servir como una herramienta a ti mismo. Totalmente, porque te ayuda a entender y a validar y a saber que pues vas a vivir ciertas emociones y que no es este algo que se soluciona de un día para otro y te ayuda mucho a validar, como te decía, tus emociones y las emociones de los que te rodean, ¿no? Y entender que cada quien está viviendo un proceso diferente, a ser más empáticos, a ser más humanos y a poder estar en contacto con las emociones de nosotros y de otras personas. O sea, por eso creo que es importante que todos sepamos y que todos aprendamos un poco sobre tanatología. Muy bien. Y bueno, ahorita Gaby decía que le gusta compartir lo que sabe y que siente la necesidad de compartir. Y aprovecho para comentarles que ya lo está haciendo, ya lo está haciendo. Está viniendo aquí con su compañera Leila a grabar su podcast. Vamos a decirlo. Así es que aprovechamos este espacio también para que no se lo pierdan. Están compartiendo información, pues que yo creo que nos sirve también a todos, ¿no? Llevan 2 episodios, muy pronto los van a lanzar ya al público.
y se los recomiendo mucho, ¿verdad, Gaby? Sí, con esa intención, ¿no? De crecer, de explorar y de siempre buscar el bienestar personal y de compartir con otras personas. Ese es el objetivo siempre. Claro. Oye, y bueno, ya nos hablabas de algunos tipos de pérdidas, ¿no? A veces tenemos pérdidas y lo vemos como algo así, pues parte de la vida, ¿no? Que me cambio de casa y ya no tengo amigos, tengo otros amigos, es una pérdida. Claro. Que subí de peso es una pérdida, perdiste tu figura. El divorcio, las amigas, ¿qué más? Pues mira, justo lo que dices, constantemente estamos perdiendo desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Porque vamos cambiando y transformándonos, ¿no? Entonces estas pérdidas se llaman de desarrollo, que van junto contigo y van acompañándote en las diferentes etapas de tu vida. Unas pueden ser más intensas que otras, unas pueden costar más trabajo que otras, por ejemplo, la adolescencia, que es bien sabido que es una etapa en la que pues adoleces y pierdes mucho y dejas de ser niño y estás buscando tu identidad. Todas estas pérdidas van a surgir a lo largo de la vida. También hay otros tipos de pérdidas que son las pérdidas que son sorpresivas, ¿no? Que no esperamos, que no se fijan si tienes estatus económico, si eres hombre o si eres mujer, si estás casado o no estás casado, simplemente pasan, ¿no? Los accidentes, la pérdida de un ser querido, la pérdida del trabajo, como bien lo dices, que se incendie tu casa, un cambio de ciudad abrupto por inseguridad, o sea, constantemente estamos teniendo pérdidas. Y también existen las pérdidas que son las existenciales, que son las que hacen un parteaguas en tu vida, ¿no? Ujú. Que puede ser la pérdida igual de un ser querido, o el divorcio de tus padres, o una amputación de pierna, o sea, constantemente, o sea, ahorita te mencioné algunas de las cosas que se me vienen a la mente, pero vivimos en pérdida, porque somos seres que tenemos muchas cosas que queremos. Entonces, constantemente las cosas que queremos, pues, se van desvaneciendo, no duran para siempre, ¿no? Entonces, entender que hay muchos tipos de pérdida, que depende de la circunstancia, de dónde te encuentres parado, del lugar donde estés, de la contención que tengas, va a tener el impacto, y de la relación, obviamente, ¿no? De la intensidad de la relación o de la intensidad de la importancia. Porque tú puedes tirarte a la desgracia porque se te perdió, no sé, la cadena de toda la vida de tu abuela, y para ti puede ser algo muy importante, pero para el de al lado va a decir: "Ay, pues la cadena", pero nadie sabe la relación que tienes con tu abuela, no sé, el tiempo que tenías con ella, ¿no? El Entonces, contexto que hay detrás. contexto. Entonces, la pérdida es única y exclusiva de cada persona. O sea, es irrepetible, es incomparable y no se puede, como te diría, no se puede comparar el dolor de una persona con otro, aun cuando pierdan a la misma persona. O sea, lo que me decías ahorita de tu suegra, me supongo que tu esposo tiene otros hermanos o familiares, no es lo mismo que falleció para él que para un hermano. O sea, son cada quien, la pérdida es Lo vive a su diferente manera. para cada quien. Exacto. Sí, y ahorita que lo Ujú. que lo estás men ahorita que lo estás mencionando, yo siento que cuando no les ponemos atención a esas pérdidas, o lo echamos en saco roto, o estamos muy chiquitos para procesarlo y saber, puede llegar pues, a generar otro tipo de problemas, ¿no? Unos traumitas. Ahorita que estabas platicando, yo me acordé de una pérdida que tuve cuando era chiquita y la consecuencia que tuvo. Cuando yo tenía como 8 años, nos mudamos. Yo tenía una amiga con la que jugaba diario, todo el tiempo, padrísimo, o sea, la quería muchísimo. Los amigos se llegan a querer muchísimo, y más cuando estás chavito. Entonces nos cambiamos de casa. ¿Qué provocó esa pérdida y no canalizarla? Que yo ya nunca más tuviera amigos de vecinos. O sea, nunca más volví a tener una amiga de jugar con ella, y porque me daba miedo que me Claro, encariñara y después ya me fuera de esa casa, ¿no? claro. Y ahora, hasta ahorita me estoy dando cuenta de Sí, esto. es fuertísimo, totalmente. O sea, lo que pasa es que, bueno, precisamente ahí hubo una consecuencia que te quitó oportunidades, vamos a decirlo así, ¿no? Y que por no hubo la validación, que no vamos a juzgar a nadie ni a criticar a nadie, de la gente a tu alrededor que te validara esta emoción de decir: "Mi amor, siento mucho que hayas pasado por esto, siento mucho que hayas perdido a tu amiga", porque has de haber estado triste, pero bueno, ay, ya la niña está chiquita, no pasa nada, ya al rato con los otros niños, Sí, ¿no? claro. Entonces, ese es como, ¿cómo te diré? Como el corazón del acompañamiento tanatológico, validar la pérdida de cada quien, ¿no? O sea, validar las emociones y validar la importancia de que perdiste algo importante para ti. Puede ser tu vecinita, que a lo mejor otros van a decir: "Bueno, para mí se me murió". Bueno, para ti en ese momento, tus 8 años, era el fin del mundo. Es como Ujú, un novio que corta a los ujú. 15, 16, es el fin del mundo. Entonces,
darle el valor, porque es el valor que tiene para ti, y eso es el corazón, como tiene la raíz, el sustento de un acompañamiento tanatológico, es darle validez a la emoción y a la pérdida. Sí, por pequeña que sea, para ti puede que sea muy importante, como bien lo mencionas. Oye, y bueno, hay señales, ¿qué señales podemos? Obviamente no vamos a necesitar apoyo tanatológico en todos los casos, ¿no? Así es, sí, ¿no? Pero ¿cuándo podemos darnos cuenta de que sí necesitamos ese apoyo? Mira, yo ahorita que decías eso, nada más retomando un poquito la historia que me contaste, Sí, si tal vez tú hubieras sido hecho conocido a alguien a tu alrededor, lo que es un proceso de duelo, del duelo de la pérdida de tu amiga, tú hubieras resignificado, como digo yo, y llegado del otro lado del proceso del duelo, que es como un túnel, ¿no? Ahorita platicamos de eso. Llegado del otro lado y tú resignificas y dices, ok, o sea, uno puede irse de una ciudad o de una privada, conocer otra gente y volver a ser amigos. O sea, ese hubiera sido tu cierre de tu duelo y ahí te hubieras abierto a la oportunidad de conocer otra gente. Pero como no tuviste ese cierre, no quisiste abrir la puerta para otra oportunidad, ¿no? Entonces, ese sería para mí un foco rojo. Oye, la niña ya no quiere hacer amigos. ¿Qué pasa? ¿Por qué no quiere hacer amigos? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no quiere salir con la vecinita? Ahora que sabemos más, ¿no? O sea, sería como una alerta, que no vuelvas a tu vida, que no retomes lo que hacías antes, que, tus emociones, que siempre platico que las emociones con las que se vive un duelo son precisamente el miedo, el enojo y la tristeza, que tienen para los seres humanos de hoy en día connotación negativa, que no son negativas, simplemente son emociones. Esas 3 emociones las estás viviendo en el duelo, pero cuando tú ves que esas 3 emociones no las puedes gestionar y el miedo se convierte en ansiedad o en pánico, y el enojo se convierte en ira, y la tristeza se convierte en una depresión profunda, ahí es cuando podemos ver que la persona no está teniendo un buen proceso tanatológico o un buen proceso de duelo, ¿no? O cuando la persona se en sí misma en la culpa, o cuando no hay esta resignificación, que es lo que yo digo, aprender a vivir sin lo que tengo, sin lo que tenía. No, el dolor no se va a ir, que es lo que yo también siempre les digo, ¿y cuándo me va a dejar de doler? Le digo, pues nunca, a lo mejor nunca. Pero aprendes a vivir con ese dolor, aprendes a llevarlo contigo para siempre, ¿no? Entonces, yo creo que las personas que necesitan un apoyo y que necesitan una guía son estas personas que no vuelven a sus vidas de cierta manera. Ya pasó mucho tiempo, como lo dijimos, más de 2 años, y no han vuelto a su vida, no han aprendido a darle significado a sus vidas sin esta parte que perdieron, y no pueden avanzar, y se están sumidas en la culpa, o están sumidas en la depresión, o están sumidas en una emoción que se convierte en algo negativo que no te deja avanzar, que, como les decía, no son negativas. El miedo, la tristeza y el enojo son emociones con las que se va a vivir un duelo. Pero si se convierte en algo que te afecte a tu diario vivir y que te afecte a tu desempeño y que no te permita, ahí es cuando es como un foquito rojo de que se necesita ayuda. okey. Me acordé también de otra historia de una amiga que se llama Ale. Ale, una muy buena amiga de la universidad, a quien le mando un gran saludo. Ella perdió, o sea, tuvo un bebé y murió, ¿no? Hoy han pasado ya como 25 años, yo creo, y yo la veo como que le duele mucho, ¿no? Aquí hacemos una diferenciación, ya no las dijiste, entre el dolor y entre, pues, digamos, estar como sanos ya con eso que te pasó, con eso que perdiste, ¿no? Ujú. ¿Cómo podemos distinguir? Porque esta amiga que te platico, pues, como que siempre tiene ese tema, ¿no? Siempre lo saca a colación. ¿Eso significa que no ha logrado pasar a cerrar? Pues tendría que conocer el caso muy a fondo, pero es común y es normal y es natural que una mamá que pierde un hijo siempre lo lleve consigo. Es parte de su vida. La pérdida del hijo es parte de su vida para el resto de su vida. Entonces, lo que importa aquí es cómo lo presenta, cómo lo vive, cómo habla cómo lo recuerda, ¿no? Y porque es parte de su vida, o sea, lo que pasa es que a veces nos da pena hablar de como que es como un tabú, que es uno de los mitos, como que hablar de los que se murieron, como que: "Ay, no, pues ya no hables", ¿no? Porque quiere decir que sigues en dolor, ¿no? Entonces, tendría que conocer muy bien el caso, pero yo creo que es algo natural que una mamá que pierde un hijo siga hablando del hijo que no está, del hijo que falleció, del hijo que no fue, porque pues es una pérdida muy grande, implica muchísimas cosas, muchísimas cosas. Entonces,
únicamente si ella no pudiera avanzar y hacer su vida y hacer otras cosas aparte del dolor, ahí sería algo que le está afectando a ella, ¿no? Pero el repetir y el hablar y el sacar el tema a colación y el que se le llenen los ojos de lágrimas cada vez que lo menciona, yo creo que es algo muy natural en la pérdida de un hijo. Claro, ha de ser una de las pérdidas más fuertes, si no es que la más fuerte, ¿no? Pues no tiene nombre, como dicen, no hay nada que lo describa y yo creo que es una de las pérdidas más duras. Yo tengo una tía que adoro que perdió a su hijo y lo platicamos mucho y sí, o sea, es una pérdida innombrable, ¿no? Y como lo comentamos, no se tiene que buscar la explicación ni por qué pasó, ¿no? Simplemente lo que yo veo que ella hace es aprender a vivir con esto. Y el dolor es fuerte y el dolor es intenso, pero ella vive una vida y ella hace cosas para poder vivir la vida, ¿no? Claro. Oye, y hablando específicamente de las pérdidas, pues cuando pierdes a alguien que quieres, Ujú. muchas veces no sabemos como qué decirles a las personas que han perdido a algún ser querido, ¿no? Por ejemplo, les dices, por algo pasan las cosas, Ujú. o ay, era el plan de Dios, o ¿qué opinas de eso? Pues justas, las que no. Porque no, o sea, por ejemplo, el caso de tu amiga, o sea, sí lo quiso Dios, que se muriera un bebé. O sea, perdón, pero no creo que Dios esté ahí checándole y diciendo: "Ah, pues yo creo que esa es buena idea". Yo creo que Dios está para acompañar para los creyentes, para empezar, que eso fue lo que le dije una vez pues, a mi hijo, ¿no? Con una situación que me dijo: "Pues yo ya creo que Dios no existe porque me tocó esto". Dije: "Mira, más te vale que te pongas de su lado porque te va a ayudar a salir del asunto, no creo que se esté metiendo en que te pasen las cosas". Entonces, ¿qué sí podemos decir? Vamos a decir mejor, ¿no? ¿Qué sí podemos decir? Validar, ¿no? Ayudar a las personas a volver a su rutina. Ofrecerte para ver qué les llevas, cómo les ayudas, qué les solucionas, ¿no? Acompañar es estar, escuchar. No tenemos ni que aconsejar, ni que juzgar, ni que opinar, ni que decir que: "Ay, la vida es así, hay otros peores". O sea, volvemos a lo mismo, el dolor de cada quien es intenso para cada uno, y uno no va a poder nunca entender el dolor que siente otra persona, porque no estás en su lugar, ni tienes su contexto, ni tienes su situación familiar. Entonces, lo más importante es validar, no juzgar, acompañar, escuchar, estar. Eso sería para mí lo más importante. Okey. Bueno, sé que ya nos dijiste que cada persona tiene su propio proceso, ¿no? Un proceso diferente, pero si el visto, escuchado, leído, ya ni sé qué, que hay ciertas etapas que son como similares, ¿nos puedes platicar Sí. un poquito de ello? Mira, hace muchísimos años, en 1900, creo que 60, existió una psiquiatra muy, muy fregonaza que se llama Elizabeth Kubler-Ross, que fue la primera que abordó este tema de la muerte. Dijo: "Oye, ¿qué onda con esto de la muerte? O sea, ¿qué pasa?", ¿no? Entonces ella se empezó a estudiar muchísimo al buen morir y a cómo ayudar a las personas a morir, y luego después de la muerte a los de alrededor, decía empezó a estudiar mucho y ella decide armar como un, ¿cómo te diré? Como unos pasos, digámoslo así, unas etapas. No son pasos porque si fueran pasos, dirías: "No, pues ya voy en el 5, ya voy a salir", y lo malo es que no, son etapas que se mezclan y que van y vienen y que sientes que ya estás en la resignificación y no, y te vuelve otra vez te vuelves a regresar, ¿no? Entonces, las etapas que ella maneja es la negación, que es cuando recibes la noticia y dices: "No, a mí no me está pasando esto, no puede ser, no puede ser, no puede ser", que esa, o sea, te pasa al principio y te ayuda a protegerte para tomar decisiones, pero te puede volver a pasar, ¿no? Puedes pasar muchos semanas, meses y decir: "No es posible", no te cae el 20, ¿no? De lo que está pasando. El enojo, que es: "¿Por qué a mí? No puede ser". Es enojarte con la vida, con Dios, con lo que creas, con el de al lado, porque por tu culpa pasó, ¿no? Entonces, el enojo es parte del duelo. La negociación, que es esta parte de hacer un trato de que no, es que si yo hubiera, debería de, pero es que mira, si le das chance, si le das más años de vida, o si le echo ganas, mi matrimonio se va a reconectar, ¿no? Es esta negociación y que es interno, casi siempre todo esto es interno, ¿no? La tristeza, que es evidente y es lógica, y la aceptación, que digamos que es el final del túnel, que es una manera una analogía que puede dejarnos más claro. Entonces, el duelo son todas esas etapas. Entonces, esas etapas las vas a estar transitando
como si fuera un túnel, pero lo malo es que no es lineal, no es escalerita 1, escalerita 2, escalerita 3, ya salí adelante. Van y vienen, son como oleajes del mar, ¿no? Van y vienen estas emociones. Y el objetivo de transitar por este túnel y por el duelo es llegar a la resignificación, al aprender a vivir sin aquello que amas y sin aquello que ya no está físicamente contigo. Ese es el objetivo. Pero para que eso suceda, necesitamos permitir lo que decíamos, ¿no? Las emociones de tristeza, de enojo, de miedo, y aceptarlas y validarlas e integrarlas para que sean parte de tu proceso, ¿no? ¿Crees que tenga que ver qué tan sano mentalmente estás con cómo afrontas las pérdidas? Yo creo que sí tiene que ver lo que has cargado en el morral para que te echen más, ¿no? O sea, si tú le metes a tu vida aprendizajes, buenas relaciones, un buen sostén personal, yo creo que te puede ayudar a transitar, pero no con menos dolor. O sea, simplemente entender un poco más y a tener más empatía y a tener más manera de agarrarte de ciertas situaciones. Pero el dolor no va a ser menor. O sea, eso sí, no hay shortcuts, no hay manera de Tajo. brincárselos, no hay atajos, hay que O pasar, sea, te va a doler, sí. te va a doler sí o sí. Lo que sí podemos evitar aprendiendo esto es el sufrimiento. O sea, el dolor, como dicen, el dolor es inevitable, el sufrimiento sí es opcional. Entonces, el dolor es profundo, el dolor es duro, el dolor es fuerte, el dolor es trágico y nadie podemos evitarlo por más estudiados que estemos. O sea, yo estudié un chorro, se murió mi mamá y para mí el duelo fue algo muy duro y muy difícil. Pero sí me sirvió, digamos, darme cuenta que me estoy estancando en esto, me estoy estancando en lo otro, entonces necesito ayuda. O sea, me doy cuenta de verme y de ver a los demás y de ver que no soy la única. Y no soy la única que perdió. Perdieron mis hermanos, perdió mi papá, perdieron mis hijos, perdió mi marido a su suegra de 30 años, ¿no? O sea, te ayuda un poco a tener este panorama de ver a los demás, pero no te quita el dolor. Para nada, o sea, simplemente lo vives. Pero te hace como más consciente, ¿no? Consciente de saber que estás ahí y de saber que a lo mejor cuando necesitas ayuda, puede ser. Sí, creo que sí me ha hecho consciente, o sea, tener la información me ha hecho más consciente y me ha ayudado a poder acompañar a otras personas. Okey. Nuevamente, pues, sabemos que en todos los procesos son diferentes, pero, ¿tienes algunas herramientas que puedas compartir que en general pudieran ayudar? Pues, principalmente, vuelvo a lo mismo, que es la raíz de todo, es la validación, ¿no? El darte cuenta, el respetar las emociones, el entender que el miedo, el enojo y la tristeza son emociones neutrales, que no tienen connotación negativa para poderlas vivir. El hacer rituales, el ir a las misas, si es la pérdida de un ser querido, el hacer, no sé, si te quieres despedir de alguien, hacer una carta, o sea, el hacer cosas que te ayuden a tocar el dolor, que es algo que no queremos. Queremos evadir, queremos estar scrolleando en el celular para no pensar en la tristeza, queremos irnos, la gente que sale mucho, yo no, porque soy muy aburrido, pero queremos salir de fiesta todos los días o queremos, enfocarnos solo en el trabajo, el trabajo, el trabajo para no tocar, no tocar, no tocar. Entonces, yo creo que lo principal que diría sería buscarte el espacio para sí tocar tu dolor, ¿no? Darte el espacio para tocar tu dolor, ya sea escribiendo, con rituales, leyendo, aprendiendo, compartiendo el dolor, platicando sobre el asunto. O sea, creo que eso es algo que ayuda muchísimo a las personas a transitar el duelo de una manera sana. O sea, no evadas el dolor, deja que te duela, sácalo de la manera que puedas, como Sí, quien todos dice. tenemos muchas maneras. Yo siempre les digo que en el duelo, este túnel, que es oscuro, difícil, que hay algunas ventanas de luz. Nos explicaba una maestra que quiero mucho que se llama María Osorio, que hay unas ventanas de luz que te van a ir como medio iluminando el camino, digamos, ¿no? O te van a ir echando un poquito de luz. Ujú. Una de ellas son las cosas que te gustan hacer, ¿no? O que tú siempre hiciste o que siempre te gustaron, ¿no? Por decirte, no, pues a mí me gusta mucho, no sé, cocinar, ¿no? Entonces, conscientemente decir, ahorita voy a cocinar porque quiero estar en este momento, porque me va a ayudar a salir de este ensimismamiento que tengo, esto. Entonces, esas ventanas de luz te ayudan a ir avanzando un poco en el duelo. El acompañamiento tanatológico, ese es el objetivo, ser una ventana, o sea, yo no voy a decir por dónde, pero es como echar luz de dónde estás para que puedas seguir avanzando, porque como te digo, es algo individual, no puedes ir con nadie, vas solo pues vas con las herramientas que vas agarrando conforme vas caminando, ¿no? Claro.
Oye, a ver, quiero aprovechar tu presencia para preguntarte específicamente en un caso, ¿no? Sí, sí. Mi hija tenía una mejor amiga, hizo una niñería, que a mi parecer una niñería, pues, se pelearon, le jaló los brazos y tal, y la mamá le prohibió hablarle, ¿no? Entonces, mi hija ahorita está pasando un duelo, Sí. ¿no? Porque está la mejor amiga que a la que su mamá le prohibió hablarle y mi hija la sigue queriendo, ¿no? ¿Cómo puedo ayudarla a ella? No sé si hacer si en este caso es un cierre o una conciliación con ella. ¿Tú qué me recomiendas? ¿Es una pérdida esto? Pues yo creo que para ella sí es una pérdida de una amistad, es como haber cortado con el novio, ¿no? Así lo podríamos plantear así, o sea, es una Sí. pérdida de una amiguita que era su amiga y que ya no puede tener relación con ella. Yo creo que escuchándola, validando que es algo muy importante para ella, ¿no? Y dándole como un espacio, ¿no? O sea, ahorita quieres hablar de esto, dándole espacio para hablar, dejándoles, a lo mejor si le gusta escribir, que escriba todas sus emociones, porque lo que sí no podemos hacer es evitarle el dolor, que es lo que quisiéramos como papás. Yo no quiero que llore, no quiero que esté triste, quiero que esté bien, quiero que esté contenta, pero eso es precisamente lo que la va a sacar. Que tenga espacios donde ella toque la tristeza, donde ella se exprese, diga, pasó esto, porque no puede hacer nada. Ahora sí que en las pérdidas te das cuenta que te atas de manos. ¿Qué vas a hacer? No puede hacer nada. Ella no puede correr a hablar con la mamá, no puede, o sea, ella no está en su control, ¿me explico? La situación. Entonces, ¿qué puede hacer ella con sus emociones? Y lo mejor que podemos hacer como papás es escuchar, validar y que busque un espacio donde ella puede expresar lo que está sintiendo, Ok, ¿no? muy bien. Oye, y para quienes nos escuchen que estén pasando por una pérdida, ¿qué les dirías? O sea, para que sepan, ¿qué les dirías para que sepan que esto va a pasar en algún momento? Ay, que los seres humanos tenemos esta capacidad maravillosa de poder resignificar todas las pérdidas, siempre y cuando tengamos la intención de atravesar el túnel, que estemos listos con la llave de oro para decir, va, le voy a dar, voy a pasar, no importa las emociones que sienta, voy a transitar con dolor esto, porque quiero resignificar lo que me está pasando. No quiere decir que tenga una razón de ser, como decíamos, simplemente resignificar la vida, volver a la vida. ¿Por qué? Porque el que está vivo o el que está aquí, pues tiene que vivir. O sea, solo murió una parte, solo murió una persona, solo se fue una parte de tu vida, pero tú tienes que vivir una vida. Y que sí, que todas las personas que lo intentan y que transitan y que lo hacen, todas llegan al otro lado del túnel y ven la luz y lo logran, ¿no? Y pueden vivir, sí, con dolor. Yo no estoy diciendo que deja de doler, el dolor puede minorizar, ser menor, pero, puedes volver a la vida si te permites las emociones y si permites que el tránsito de este túnel sea sano y que te sientas acompañado y que puedas darte cuenta si estás avanzando, ¿no? Claro, darte el tiempo también para sentirte. A veces estamos en la vorágine de la vida Ujú. y es una evasión, como tú dices, no te das el tiempo de sentir, de validar que estás sufriendo, o más bien que te está doliendo, pues pasas de largo, ¿no? Sí, Y sí, eso sí se vale, y se vale, como dices tú, se vale tener sufrimiento, nos vale un rato estar ahí como las alcantarillas, como dice mi maestra, mentora, estar un rato en la alcantarilla de la culpa, del sufrimiento, de las ideas, se vale, ¿no? Pero híjole, darte cuenta y decir: "Oye, no estoy avanzando". no te claves, Entonces, voltear a ver qué ventana tengo abierto para dar otro paso y salir, ¿no? Y poder avanzar y llegar al otro lado de la luz. claro. Ay, Gaby, pues muy buena información. Yo quiero dedicarle este episodio a mi esposo, a mis cuñadas, a mi cuñado. Espero que algo de lo que hayan escuchado aquí les sirva. Y bueno, también en este podcast, en Las Mil y una Neta, siempre tenemos un reto y los invito a ustedes si están pasando por alguna, pero todos hemos perdido cosas, ¿no? Así es. Entonces, tú me dices si está bien este ejercicio, No, si no lo modificamos, ¿no? Vamos a, hay ya que, to- aprendiste. hay que tomarnos un ratito para escribir una carta, ya sea a esa persona que perdimos o a esa situación que perdimos o a ese cuerpo que perdimos, porque ahora, no sé, ya estamos gordos como yo. Ay, Estamos. o no sé, a lo que tú sientas que perdiste, tómate ese tiempo para escribir una carta. No se la tienes que entregar a tu amiga si te peleaste con tu amiga, sino simplemente sacar lo que sientas, ¿no? Ya si lo quieres compartir, pues súper bien.
Y si quieres compartir qué hiciste en el ejercicio, lo puedes hacer a través de nuestras redes sociales. ¿Está bien el ejercicio, Gaby? Está increíble porque estás dando justo lo que platicamos desde el principio. Validar un espacio, sentir y tener este espacio para poder sacar lo que traemos adentro y estar conscientes y darnos el tiempo. Claro que sí, pues muchísimas gracias, No, Gaby. gracias. Compártenos, por favor, tus redes sociales. Asesoría-tanatológica en Instagram, y mi teléfono 811-602-9404 para cualquier duda y cita. Y ya saben, escuchen el podcast, vamos a decirlo. Muchas gracias, Gaby, por traernos esta información tan importante que esperemos que a alguien por allá le sirva y se dé cuenta que pues a veces las cosas se ven muy oscuras, pero al final siempre puede haber una luz en el camino y existen personas como Gaby, que son los tanatólogos, que nos pueden ayudar a encontrar ese sentido nuevamente, esa resignificación de la cual nos menciona Gaby, ¿no? Así es. Muchísimas gracias por invitarme y espero que les sirva de algo la información que compartimos. Gracias a ustedes también por escucharnos, por nos compartan para que más personas que lo necesiten pues puedan acudir a estos consejos. Suscríbanse al podcast y nos escuchamos, nos vemos a la próxima. Gracias.